buenos días a todos. Hoy es martes, día 27 de julio. Estamos en la semana 17ª del tiempo ordinario. Y en esta semana vamos escuchando nuevamente parábolas del reino, parábolas muy sencillas, muy asequibles para todos. Y realmente el Evangelio de hoy, que es Mateo 13, 36 al 43, el propio Jesucristo hace la homilía, de tal manera que poco tengo que decir o que añadir, ¿no? Es verdad que el texto termina con esta expresión que aparece muchas veces: el que tenga oídos, que oiga. Y alguno dirá, ¿no? Bueno, pues yo tengo dos oídos, ¿no? Tengo dos orejas y oigo bien, y no se trata de eso. Se trata de que, además de oír, metamos dentro de nosotros lo que Dios quiere hacer germinar en nuestra vida y alrededor nuestro, ¿no? Tener oídos que oyen es estar atento a los demás. Tener oídos que oyen es pararse a escuchar la voz de Dios. Tener oídos que oyen es no pasar por encima de los acontecimientos y de la vida, como quien se sube a un tren y van pasando acontecimientos y episodios y uno ni se inmuta, ¿no? No, no. Es precisamente abrirse, ser permeable a lo que Dios te quiere decir, pues en los acontecimientos cotidianos, normales y sencillos, y también los extraordinarios, sean buenos o malos. Siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, ¿no? Ya en casa, los discípulos le piden a Jesús que les explique la parábola del trigo y la cizaña, pero curiosamente se lo piden en estos términos: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. O sea, ¿por qué el mal? ¿Y por qué está tan presente? ¿Y por qué tiene estas consecuencias? Es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, y que hace a mucha gente dudar y alejarse, ¿no? Es naturalmente con la realidad del mal, con la cizaña, con la que uno tiene problemas. Jesús les advierte que sólo el Hijo del Hombre puede poner punto final a la ambigüedad que caracteriza a la historia, malo y bueno, ¿no? Y lo hará brillantemente, por cierto, ¿no? Los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Nosotros, ambiguos e inmersos en la ambigüedad, no podemos ni debemos, porque lo haríamos ambiguamente, quedamos remitidos, pues, a su sabiduría, a su justicia y también a su misericordia, ¿no? Los estudiosos, los exegetas, estudiosos de la palabra de Dios, opinan que esta aplicación es obra del evangelista, del propio Mateo, ¿no? Quien quiso aplicar la parábola de Jesús a su propia comunidad. De hecho, hay que notar su parcialidad, pues hay elementos que no reciben un significado concreto, ¿no? Y se fija sobre todo en el momento de la siega. Con ello desplaza el sentido original de la historia, atenta al problema presente de la convivencia entre el bien y el mal, para insistir en el acontecimiento futuro del juicio del Hijo del Hombre, donde cada cual recibirá su merecido. Por tanto, las parábolas pretenden publicar lo que estaba oculto, es decir, proclamar abiertamente el misterio escondido del reino de los cielos, que se revela en la vida y en las enseñanzas de Jesús. A pesar de eso, este anuncio será incomprendido por el pueblo. Solo los discípulos, los verdaderos discípulos del Señor, aquellos y los de hoy y los de siempre, serán capaces de entenderlo. De ahí que Jesús abandone a la masa, digamos, y se retire con ellos, con los discípulos, a casa, y al llegar a casa es cuando le dicen los discípulos: acláranos la parábola, la presencia del mal en nuestra vida, ¿no? Sobre todo cuando hay pues catástrofes y hay, bueno, pues eso, lluvias torrenciales, terremotos, volcanes, episodios donde los más pobres son engullidos, ¿eh?
y sufren pues muchas veces, y no digamos el sufrimiento de los inocentes, ¿no? O la presencia del mal, no solo en los casos prototípicos, como puede ser el nazismo y Hitler, o entre nosotros ETA y otras circunstancias también, y de ese calibre me refiero, ¿no? El mal está acechándonos, ¿no? Y hemos de luchar con el bien y ser personas íntegras, de que hacen el bien, incluso aunque, como muchas veces, va, si nadie te ve, va, si es pequeña cosa, aunque sea pequeña cosa, y aunque tú pienses que nadie te ve, Dios está, Dios te ve, Dios cuenta contigo. Haz el bien y no mires a quién, se dice popularmente, ¿no? Haz el bien siempre, siempre. Y eso quedará en tu vida, y quedará en tu palabra, y quedará en tus hechos. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros santos, San Pantaleón, eh, y San Aurelio, ¿no? Que es el que vamos a destacar hoy. En Cartago, Aurelio, obispo, firmísimo pilar de la Iglesia, que protegió a sus fieles para que no se dejasen arrastrar por las costumbres paganas, y colocó su sede episcopal en el mismo lugar donde primero se encontraba una estatua de la diosa del cielo. Hacia el año 392, poco después de que San Agustín recibiera la ordenación sacerdotal y el obispo de Hipona, Aurelio, y el obispado, quería decir, de Hipona, Aurelio, un diácono, fue elegido obispo de Cartago. En aquella época, esa gran iglesia de África estaba en la cumbre de su esplendor y de su influencia. El obispo de Cartago era a la vez primado o patriarca de África, es decir, uno de los prelados más importantes de la Iglesia Universal. San Aurelio tuvo que hacer frente a dos herejías, la de los donatistas, que tocaba ya a su fin, y la de los pelagianos, que apenas comenzaba. Durante los 37 años que gobernó la sede, San Aurelio convocó numerosos sínodos provinciales y concilios plenarios de los obispos africanos para resolver esos y otros problemas. Los sínodos y los viajes absorbían de tal modo al santo que se vio obligado a delegar el ministerio de la predicación a los presbíteros de mayores cualidades, lo cual era entonces desacostumbrado en la Iglesia. San Aurelio fue íntimo amigo de San Agustín, ¿no? No existe propiamente ninguna biografía del santo, ¿no? Sí que se cuenta sobre que escribió en términos muy encomiásticos acerca de San Aurelio, San Fulgencio de Ruspe, obispo africano de la siguiente generación, y como lo hizo también por la misma época el erudito español Pablo Orosio. La fecha de celebración proviene de un calendario cartaginés del siglo VI que dice lo siguiente: el 27 de julio, la sepultura de San Aurelio, obispo, ¿no? No existe ninguna biografía propiamente dicha del santo escrita por sus contemporáneos, pero se encuentran numerosas alusiones a él en las cartas de San Agustín y en documentos conciliares y etc. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Aurelio. Felicidades a todos los que lleven su nombre. Es un nombre clásico, pero que todavía pues, se impone también, ¿no? Un abrazo muy fuerte a todos. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.